¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Aquí comienza otra edición de Agenda Económica PM. Estamos listos para que revisemos juntos en 30 minutos lo que ha ocurrido en este día martes 18 de febrero. Y vamos a comenzar con una noticia que se ha repetido durante este verano. Ha sido protagonista el proyecto minero Dominga. Y esto parece una suerte de déjà vu, ¿no? Ver cómo en distintas instancias, tanto el Comité de Ministros como el Tribunal Ambiental de Antofagasta se han referido a esta iniciativa, un proyecto minero portuario emplazado a la cuarta región. Bueno, en esta ocasión es el Tribunal Ambiental de Antofagasta el que ha dejado sin efecto la resolución que anulaba precisamente la resolución de calificación ambiental del proyecto. Lo que ha ordenado el Tribunal Ambiental es que el Comité de Ministros debe volver a votar el proyecto Dominga. ¿Por qué? Porque se incumplió la sentencia anterior. Es necesario hacer un poco de historia respecto a esto para entender bien cuál es la cronología. Pero recordarán ustedes que a fines del año pasado el Tribunal Ambiental había dictaminado que era necesario repetir la instancia del Comité de Ministros respecto a este proyecto y declaraba en ese sentido ilegal la resolución que había adoptado el Comité en el año 2023. Bueno, el Comité de Ministros se reunió efectivamente y es en esa instancia donde se anula otra vez la resolución de calificación ambiental del proyecto Dominga. Es esta reunión del Comité de Ministros, que en realidad estaba representado por subrogantes de cada uno de los ministerios que participa de la instancia. Esa resolución es la que se ha dejado sin efecto en esta ocasión. El Tribunal Ambiental de Antofagasta este lunes ha decidido entonces ordenar una nueva resolución y les da un plazo al Comité de Ministros. En 10 días debe reunirse nuevamente y emitir otra resolución. Es una instancia muy relevante porque de alguna manera acrecienta las dudas institucionales respecto a cómo estaba funcionando nuestro sistema de evaluación ambiental, en este caso, para proyectos de esta envergadura. Lo que ha hecho el fallo del Tribunal Ambiental es dejar sin efecto la resolución que había anulado el proyecto Dominga y eso implica entonces que la aprobación ambiental que tiene la iniciativa sigue vigente. El Comité de Ministros entonces tiene que reunirse, emitir una nueva resolución respetando lo que ha dicho el tribunal en esta materia. Este fallo, en todo caso, no evalúa el fondo de la iniciativa, se enfoca fundamentalmente en el cumplimiento de lo que ya se había ordenado de manera previa. Este nuevo acto no debía ser una oportunidad, dice el Tribunal Ambiental, para volver a revisar el caso, sino solamente para cumplir con la decisión ya adoptada por la justicia. En la práctica está de alguna manera encauzando también el trabajo que debe realizar el Comité de Ministros y la forma en la que debe enfrentar entonces el proyecto y la discusión. Desde el gobierno ya han dado algunas luces respecto a cuál es el trabajo que viene hacia ahora. Tendrán que convocar obviamente al Comité de Ministros y el ministro Nicolás Grau en particular, ministro de Economía, en Radio Pauta, planteaba que los equipos tienen que analizar el fallo. Esto es muy reciente, dijo, y no está todavía el informe de ese análisis de los abogados. Posterior a aquello, lo que hay que hacer es cumplir con ese fallo, como es lo que siempre se ha buscado realizar, siempre en atención a los deberes que deben cumplir las personas que participan de este comité, es lo que ha dicho el ministro Nicolás Grau, consultado, como decíamos, en Radio Pauta este martes. Desde Andes Iron, en tanto, la empresa dueña del proyecto, acusan al gobierno de un actuar inédito y grave debido a este nuevo fallo a favor del proyecto minero Dominga. Y en la interpretación que hacen ellos, aquí se refuerza finalmente la idea de que el Comité de Ministros está actuando al margen de la ley, es lo que se desprende de las palabras de Andes Iron. Vamos a escuchar precisamente qué fue lo que plantearon desde la empresa dueña de este proyecto, una vez conocido lo resuelto por el Tribunal Ambiental. Estamos muy contentos porque el proyecto Dominga hoy se encuentra aprobado, se encuentra con sus permisos ambientales vigentes. Por cuarta vez, una sentencia de la justicia ambiental es favorable para el proyecto Dominga. A lo largo de esta extensa tramitación, 9 jueces distintos han señalado lo mismo, han llegado a exactamente la misma conclusión, que es que el Comité de Ministros ha actuado de manera ilegal. Esto es gravísimo, porque el Comité de Ministros ha buscado todas las fórmulas posibles para evadir, para intentar no dar cumplimiento a una sentencia judicial. Esperamos y estamos confiados que en el futuro se revierta esta situación y que el Comité de Ministros actúe apegado a derecho.
Bien, nos vamos a ir a otro tema. Aquí en Agenda Económica PM quedan un par de semanas todavía de este verano 2025, pero ya es posible ir realizando los primeros balances de cómo ha sido esta temporada estival desde el punto de vista de la actividad turística y de la llegada de turistas extranjeros a nuestro país en particular, porque de acuerdo a los primeros datos ya hay algunos registros históricos en la llegada de extranjeros, por ejemplo, al aeropuerto nacional, pero también se hacen los primeros balances respecto al número de turistas que han llegado a Chile en este contexto. En la siguiente nota, Fernanda Moya nos cuenta. Chile está siendo el centro del turismo internacional. Fueron las palabras de la subsecretaria del Turismo, Verónica Pardo, quien esta mañana celebró con mucha alegría las últimas cifras respecto de la operación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, que registran un alza de 5,9% respecto a la cantidad de turistas que vinieron a nuestro país en el mismo mes del año pasado. Esto indica que tenemos cifras que alcanzan los 2.663.000 pasajeros. Revisemos parte de las declaraciones que dio la subsecretaria. Las buenas cifras con que cerramos el año pasado, 5.240.000, y que vino a instalar el año 2024 en que el año que el turismo regresó a Chile, continúan este año. Las cifras que tenemos son realmente espectaculares, sobrepasamos nuestras proyecciones, 846.000 turistas han llegado en lo que es la cifra considerando solamente a enero, y eso nos da una proyección que inclusive la sonrisa que tengo no es casualidad. La proyección que teníamos era 2.100.000 y hoy día podemos decir con tranquilidad que la proyección que tenemos para todo el periodo estival es entre 2,5 millones y 2.700.000 turistas. Como bien señalaba la subsecretaria, estamos superando las proyecciones y con estas cifras podemos esperar que en los primeros 2 meses del año se bata un récord histórico, una cifra nunca antes vista respecto de la cantidad de pasajeros que visitan nuestro país. Y además la autoridad agregó que somos el segundo país de Sudamérica donde el turismo ha tenido mayor desarrollo económico. El director del Cernatur señaló también que esto tiene que ver con la ardua campaña de marketing que se ha realizado en el extranjero. Pasemos a revisar parte de lo que dijo. Estamos en una tendencia que se consolida todo el trabajo que estuvimos haciendo estos 2 últimos años con el nuevo plan de marketing internacional, donde hemos definido mercados estratégicos que se han ido consolidando como los mercados que más turistas y más impacto económico generan en el territorio, como son el mercado brasileño, el mercado de Estados Unidos, que siguen estando dentro del top 5 de los países que más visitan nuestro país, y el mercado europeo, que efectivamente es uno de los mercados que tenemos que ir recuperando. Como bien señalaba el director del Cernatur, hemos visto un aumento en la cantidad de turistas brasileños y estadounidenses. Sin embargo, las cifras que más han sorprendido son la cantidad de turistas argentinos que han visitado nuestro país. Y es que con un tipo de cambio favorable también hemos visto un aumento en el consumo, que ha aumentado en un 541% las compras con tarjetas argentinas, según informó Transbank. Hoy día tenemos una experiencia muy interesante que los argentinos y argentinas ya están mezclándose en los tres. Obviamente todo el que viene por playa hace turismo de compras, todo el que viene para conocer nuestro país y sus tremendas maravillas también viene con compras, porque hoy día sin duda les beneficia muchísimo el tipo de cambio y la situación económica en nuestro país. Pero la cantidad de dólares que dejan por día es una cantidad que a nosotros nos ha beneficiado mucho económicamente y se ha visto también reflejado en el primer mes de este año. Con estas estadísticas hemos superado las cifras que teníamos prepandemia en un 5,7%, lo que habla también de una buena imagen que estamos proyectando en el extranjero, donde los turistas recomiendan Chile como un buen destino para vacacionar. Vamos a ir a otro tema para hablar de un asunto que está en boga por estos días y tiene que ver con el funcionamiento del mercado de las criptomonedas. A propósito de la cripto que fue lanzada en Argentina, que involucró al presidente Javier Milei, quien se ha defendido respecto a su responsabilidad en lo que finalmente ha sido calificado directamente como una estafa. Hay investigaciones abiertas en Argentina y en Estados Unidos, pero de todas maneras este es un mercado que funciona con reglas bien establecidas, que está regulado también y que se ha ido incorporando al sistema financiero más formal
como una innovación financiera bien relevante. Por eso es importante entender también cómo funciona este mundo, cuáles son los conceptos clave y qué lógicas están detrás, en definitiva, de este tipo de monedas digitales. Pilar Gutiérrez reportó y nos cuenta la siguiente nota. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Así se defendió el presidente argentino luego del escándalo ocasionado por Libra, la criptomoneda que escaló hasta 4.000 millones de dólares luego de que Javier Milei la publicara en redes sociales el pasado viernes, pero cuyo valor se desplomó horas después. Pero, ¿qué son las criptomonedas y cómo funcionan? Una criptomoneda tiende a ser un instrumento que se transa o que se intercambia entre privados, dejando o excluyendo en definitiva a un ente regulador como puede llegar a ser una entidad bancaria o un intermediario. En este sentido, las criptomonedas no son dinero porque no están respaldadas por un instituto emisor como un banco central. Más bien son representaciones de valor, el que se determina principalmente por la oferta y la demanda que hay de este tipo de activos. Los factores principales que hacen subir una moneda, principalmente la oferta y demanda, la usabilidad de esta moneda, ¿cierto? En qué se puede ocupar y para qué puede servir o el proyecto que tenga. También es importante el endorsement, ¿cierto? De alguna empresa o multimillonarios como el mismo Elon Musk, Donald Trump, que pueden, ¿cierto?, hacer subir y bajar esta moneda. Durante los últimos años ha habido un auge de este tipo de monedas digitales. Para los expertos, esto se explica en buena parte por la mayor desconfianza en las instituciones financieras tradicionales, especialmente luego de la crisis económica mundial del 2008. Más atractivo se convierte en un mercado de las criptomonedas porque justamente nace en contraposición al control que tienen los bancos centrales sobre las divisas a nivel mundial. Y ese es el principal atractivo, el poder ser regulados en sí mismos por oferta y demanda. Sin embargo, las criptomonedas suponen algunos riesgos, como por ejemplo su alta volatilidad. Los movimientos en el precio que tienen las criptomonedas suelen ser bastante fuertes comparativamente con otros tipos de activos, lo que sin lugar a dudas puede generar alguna pérdida muy fuerte y también, por supuesto, ganancias bastante cuantiosas. También hay que considerar que no tienen un respaldo de alguna institución por detrás en la gran mayoría de estas criptomonedas, por lo tanto eso también puede generar cierta incertidumbre. Y también, por supuesto, lamentablemente se han visto varios fraudes con respecto a estas criptomonedas. Y es que aunque hay criptodivisas como el Bitcoin que cuenta con fondos cotizados en bolsa y que son más aceptadas socialmente, el éxito de otras se explica netamente por el apoyo que reciben de figuras importantes, como el caso de Libra con Milei. En algunos casos, esta tendencia ha sido denominada como memecoin o moneda meme. Que se hacen populares en cierta comunidad que empieza a transarlos y poco a poco eso se termina traspasando a través de redes sociales y comienza a hacerse popular. Terminan subiendo de forma explosiva, pero así como de forma explosiva suben, terminan cayendo de forma explosiva. Algunos ejemplos de estos son Dogecoin, apoyada públicamente por Elon Musk, y el lanzamiento del token de Donald Trump, que lleva su nombre. Según Binance Research, el 97% de este tipo de monedas fracasan poco después de su lanzamiento. Por eso es importante investigar antes de hacer este tipo de inversiones. Son de alto riesgo, no cuentan con la supervisión de reguladores importantes a nivel internacional, ya que toda su tecnología es completamente anónima y digital. La recomendación siempre es informarse lo máximo posible, invertir con instituciones que sean altamente reconocidas a nivel global. Aspectos a considerar con el auge de las criptomonedas. De hecho, la tendencia global hacia este tipo de divisas ha provocado que incluso plataformas como PayPal acepten bitcoins y que instituciones como el Banco Central de Chile analizaran el impacto de emitir una moneda digital, aunque por el momento no está en los planes. Bien, nos vamos a ir a una pausa, pero no se vayan porque al regreso vamos a profundizar precisamente en este tema, en la entrevista de hoy en Agenda Económica. Volvemos de inmediato. Bien, antes de ir a la pausa revisábamos el contexto de lo que ha ocurrido tras el escándalo que ha afectado en Argentina al presidente Javier Milei de la mano de esto que ya se está investigando como una eventual estafa asociada al lanzamiento de esta criptomoneda. Pero le decíamos, esta es una industria que está regulada y que funciona bajo ciertos códigos específicos. En la siguiente conversación, el equipo de CNN Chile de Agenda Económica profundiza en el desarrollo de esta industria.
Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado. Él es Joel Weinstein, cofundador de OrionX, a quien ya podemos ver en pantalla. Joel, muchas gracias por esta conversación con Agenda Económica. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Ya sabíamos y revisábamos en la nota de nuestra compañera Pilar Gutiérrez lo que son más o menos las criptomonedas, pero la pregunta que también surge es en qué momento comienzan a ser tan masivas y en qué momento también las personas comienzan a sentir quizás un poco más de interés para poder invertir en este tipo de instrumentos. Obvio, mira, la verdad es que las criptomonedas nacen con Bitcoin en el 2008 con un white paper que sale de manera anónima, que saca Satoshi Nakamoto, y se tomó un buen tiempo hasta que el mercado empezara a tomar más confianza y la gente en general empezara a participar más en esta industria. Particularmente diría que hasta el 2017 no hubo un boom tan masivo, y eso responde básicamente a la naturaleza de Bitcoin, que tiene un ciclo de 4 años. Cada 4 años la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad y eso genera una presión muy fuerte al alza en el precio, y eso lo hemos visto ya varias veces. El 2017 fue cuando Bitcoin alcanzó los $18.000 por ahí por diciembre, y eso llamó muchísimo la atención de la gente en general, y esa fue la primera vez, diría yo, que de manera masiva el mundo empezó a participar en las criptomonedas. Volvió a ocurrir el 2021 y lo estamos viendo nuevamente ahora el 2025. ¿Y a qué necesidad también responde, por ejemplo, la irrupción de este tipo de divisa, podríamos decirlo de alguna manera? Ya sabemos también que al principio quizás generó un poco de resquemor su presencia, pero hoy en día incluso algunos, no sé si aplicaciones, pero por ejemplo PayPal lo usa o lo tiene básicamente como chequeado como forma de pago, está un poco más respaldado, por decirlo de alguna manera, pero de hecho una de las características de este tipo de divisa es que no hay un intermediario que permita quizás hacer un poco este rol como si lo vemos en otro tipo de divisas, por ejemplo. En ese sentido, ¿qué necesidad habría venido a suplir la existencia o más bien la proliferación de este tipo de divisas? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que con Bitcoin se desarrolla el blockchain. Y Bitcoin es la primera criptomoneda, después se desarrollan muchas otras, pero Bitcoin básicamente lo que viene a resolver es un problema milenario que tiene que ver con el dinero, que sea duro, que no se deprecie en el tiempo, y quitarle el poder a actores centralizados que te permiten mover este dinero de manera internacional. Eso fue lo que vino a resolver Bitcoin, y después con distintas criptomonedas como por ejemplo Ether, que con su blockchain de Ethereum, salen otras aplicaciones como las stablecoins, que son monedas estables que emulan, por ejemplo, el caso del dólar, que tienen esta particularidad que de manera descentralizada, sin una entidad centralizada, puede hacer movimientos de dinero en cualquier parte del mundo. Se le da esa quizás libertad, ¿no?, que con otro tipo de instrumentos no se cuenta, al menos actualmente. Joel, también sabemos que funcionan o hay distintos conceptos que están vinculados a la existencia de las criptomonedas. Uno de ellos, por ejemplo, son los blockchains, que son estas cadenas de bloques a las que tú también hacías alusión hace un momento atrás. ¿Cómo funciona y en qué consiste también? ¿Cuál es la importancia de ese tipo de concepto para el funcionamiento raíz o nuclear de las criptomonedas? Sí, bueno, el blockchain o cadena de bloques es la esencia de las criptomonedas. Lo que hacen estos son básicamente, es como si fuera un libro contable donde llevamos el registro de cada una de estas cuentas o billeteras, que es cuánta plata o cuánto saldo tiene cada una de estas billeteras, y cada nuevo bloque es un nuevo registro, pero lo interesante es que la historia, por eso es una cadena de bloques, porque tenemos la historia de todos los bloques anteriores, nos permite tener la trazabilidad absoluta de cada uno de los criptoactivos que están involucrados en este blockchain. Por lo tanto, nos entrega una seguridad extra que no tienen las monedas hoy día tradicionales, como sería el peso chileno o el dólar americano. Claro, le da esa quizás respaldo también, y eso también me imagino que es el factor diferenciador, y que también al mismo tiempo ha generado este interés o esta atracción por distintas personas para poder invertir también. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, para que una persona pueda invertir en este tipo de activos? ¿Necesitan algo en específico? ¿Es más bien abierto? ¿Cómo funciona desde ese punto de vista? Bueno, la verdad es que es un mercado absolutamente abierto. Tú podrías ir a la calle y encontrarte con cualquier persona e intercambiar un Bitcoin. Ahora, hay plataformas como la nuestra, OrionX, que te permite de una manera muy fácil poder comprar desde 500 pesos los criptoactivos que nosotros tenemos listados como Bitcoin, Ether, Ripple y muchos otros. Los requisitos son muy básicos, simplemente tienes que validar tu identidad, información muy básica, y mediante transferencia bancaria puedes comprar desde 500 pesos.
Ahí entonces también esa alternativa, porque muchos quizás suelen escuchar hablar desde hace un tiempo ya también, porque tú lo decías también, el tiempo que lleva vigente este tipo de divisa y pues quizás sonar un poco lejano, un poco de temor también se puede generar incluso por el nombre, porque es un poco extraño, pero ya está bastante masificado, ya lo decíamos también en cuanto a su uso, y en particular por lo que ocurrió en torno a esta polémica que surge en Argentina, precisamente luego de que el propio presidente Javier Milei difundiera una criptomoneda, esta sube de valor muy rápidamente, pero también de la misma manera en la que sube, también baja. En ese sentido, por ejemplo, ¿eso es normal en este tipo de movimiento de tanta volatilidad? ¿Quizás es normal en este tipo de divisa? O sea, la volatilidad es algo inherente a cualquier activo que se transe en cualquier mercado, pero evidentemente lo que pasó con Libra en el caso de Argentina, eso no es el deber ser, eso no es la manera correcta, y hay un montón de red flags que se identifican en ese lanzamiento, como por ejemplo que el 80% de la disponibilidad de tokens estaban en 3, 4 billeteras y que tenían la posibilidad de venderlos, que es, por ejemplo, una gran diferencia con el lanzamiento del meme coin de Trump, que tenían bloqueado el poder vender en el corto plazo. Por lo tanto, hay un montón de cosas que hacen parecer que este proyecto de Libra no era un proyecto muy realista. Los proyectos más realistas, como el caso de Bitcoin, Ethereum, Solana, son proyectos que, si bien pueden tener volatilidad, tienen un sustento y están pensados de una manera en que sean sostenibles en el tiempo. Y esa es la razón por la cual se valorizan en el tiempo, independiente de que en el corto plazo pueden tener esta volatilidad. Si tú analizas Solana, Ethereum, Bitcoin, todos en el tiempo tienen una apreciación en su valor. Claro, de todas maneras hay una solidez, quizás también una seriedad detrás que sustenta y que también, por cierto, les da ese poder a través del tiempo. Joel, para ir cerrando esta conversación, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, se le pueden entregar a las personas que quizás quieran invertir en este tipo de activos? Sabemos lo que pasó ya en el caso de Argentina, lo hemos revisado en ocasiones anteriores, lo revisamos también en el informe de nuestra compañera Pilar Gutiérrez, pero ¿cuáles son las recomendaciones quizás para poder acceder a este mundo, ¿no? Porque sabemos que acá se hizo, por ejemplo, caso a una recomendación que se hizo muy masiva, tú ya lo decías también, quizás en un tipo de activo que no tenía un respaldo, un sustento quizás tan serio, pero para quien quiera introducirse en este mundo, ¿cuáles son los principales aspectos a considerar? O sea, mi recomendación siempre para las personas que no conocen de este mundo es partir por Bitcoin y hacer su propia investigación. Si una vez que entran en Bitcoin, en Ether, les parece que hay otros criptoactivos que son interesantes, que hagan su propia investigación. En el caso de Libra había muchas cosas que evidentemente hacían que no fuera un proyecto que te diera confianza, no tenían un white paper, los desarrolladores que estaban detrás no eran gente que tuvieran mucha expertise en el tema. Entonces, la principal recomendación es partir por los activos que ya son probados, como Bitcoin, Ether y otros, y después partir haciendo tu propia investigación. De todas maneras, ahí entonces parte también de lo que fue este hecho que sin duda generó estos movimientos en este tipo de activos y que, por cierto, también se mantiene la expectación a raíz de lo que va a ocurrir eventualmente en el futuro también con el presidente de Argentina y esta situación, ¿no? Joel Weinstein, cofundador de OrionX, muchas gracias por esta conversación con Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Bien, gracias por acompañarnos. Estamos llegando al fin de Agenda Económica edición PM. Sigan en nuestra sintonía, por supuesto. Ya viene CNN Prime aquí en CNN Chile. Nos vemos a la próxima.